Carolina, tú has tenido dos bebés, tienes un niño y una niña preciosos y los dos han nacido con preparación al parto, con hipnoparto. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues la primera experiencia, como todas primeras experiencias, son un poquito más difíciles o diferentes porque al final pues no desconoces, ¿no? Y entonces al desconocer a lo que te enfrentas pues es un poco como, uy, lo desconocido, ¿no? Luego siempre el segundo parto es, al final ya confías y sabes cómo funciona todo y ya es un El poco camino, más fácil. sabes que eres capaz de hacer ese camino, ¿no? Ya no tienes Cla- como la duda. Así es, totalmente. Entonces sí que, bueno, con mi hijo Dylan, que tiene ahora 9 años, pues sí que fue un parto muy largo y la primera parte de preparación al parto fue en casa, y montamos una piscina, hicimos como toda la parte de dilatación en casa y sí que contratamos a una doula, que ella fue quien nos facilitó como esa parte de vamos a esperar a ir al hospital, no ir al hospital con la primera, con el primer, pues con el primer signo de ya estoy de parto, ¿no? Esperar un poco, ¿no? Y para mí me daba mucha seguridad y para Mariano también, pues tener esa figura que es Ali Gover, que me encanta, una mujer maravillosa que nos ayudó un montón en el preparto y en el posparto y durante el parto, y fue quien trajo la piscina a la casa y estuvimos así como haciendo como casi todo el trabajo de parto en casa. Y después, cuando yo ya estaba preparada, que ya estaba como bastante dilatada, fuimos al hospital. Y claro, al ir al hospital, pues ahí se paraliza un poco ese proceso, ya no estás tan concentrada, pero sí que enseguida pues me atendieron bastante bien y fue una experiencia positiva, pero sí que fueron 3 horas que estuve en la parte de empujar al bebé, expulsivo lo llamas, ¿verdad, Ashira? Se llama expulsiva. A mí no me gusta especialmente, pero Pues en sí. esa parte de empujar al bebé fue una parte muy larga. Después de haber estado, o sea, en total fueron como 15 horas de parto. Entonces, después de haber estado como un proceso muy largo en casa, después de haber llegado al hospital, como que tardó mucho en llegar esa parte del expulsivo y fueron 3 horas pues que el bebé salía y volvía a entrar. Y yo notaba las olas, ¿no? Las contracciones y el bebé salía y volvía a entrar. Y entonces sí que fue muy largo y gracias a que Ali estaba allí, pues la matrona que me tocó respetó mucho mi decisión de no poner epidural y de que fuera un parto natural. Entonces, claro, ella, que no era mi doctora habitual, esa matrona que me tocó fue muy respetuosa porque yo llevaba la figura de Ali y estaba mi doula ahí como protegiéndome y sí que cuando finalmente el bebé nació tuvieron que hacerme episotomía porque estaba siendo muy largo y un poco difícil y porque mi hijo tiene una gran cabeza, pues y mi cuerpo, el cuerpo al final está preparado para dar a luz al bebé que te toca en ese momento, pero sí que al final yo no soy muy grande y entonces sí que tuvieron que ayudarme haciéndome una episotomía. Pero fue positivo y sí que yo preferí esa decisión a una cesárea, como posteriormente mi médico, cuando llegó a verme a la mañana siguiente, él dijo, si hubieras estado conmigo, habría sido cesárea. Yo no te tengo 3 horas empujando. Y yo le dije, gracias a Dios y al universo, no fuiste tú mi médico en ese momento. Madre mía. Y gracias, yo creo que mi matrona, la matrona que atendió el parto, que fue maravillosa, de alguna manera se veía un poco obligada a no hacer cesárea y a ir más despacio y a respetar mi ritmo porque mi doula y Mariano estaban ahí para apoyarme, en plan, vamos a darle un poquito más de tiempo, venga, vamos a darle un poquito más de tiempo. Entonces, al final, como fue un parto muy respetado, pues funcionó por eso, porque por todo el trabajo que habíamos hecho en casa, por todo el trabajo que habíamos hecho previo al parto
y por tener esa figura de doula protegiéndome en ese primer parto. Ujú. Y la preparación cuando te preparabas al parto con las meditaciones y todo lo demás, tú junto con Mariano, ¿cómo te ayudó? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo os formasteis? Claro, hicimos el curso de hipnoparto y yo fui como muy metódica y como practicaba cada relajación, la relajación del arco iris cada noche y luego sí que tenía imágenes Eso también me ayudaba. Yo siempre que iba al baño tenía una imagen de un parto, o sea, de un bebé en la posición de salir y veía cómo es el cuerpo humano, ¿no? Como si fuera una imagen transversal del cuerpo, del bebé y del bebé como saliendo. Entonces yo siempre, que además me dijeron, siempre que vayas, especialmente cuando vayas de cuerpo, al final, al tener un bebé, es una sensación parecida, como cuando vas a hacer caca, ¿no? Es como una sensación de liberación. Y entonces yo siempre que iba al baño la tenía ahí delante de mi baño, entonces yo iba a hacer pipí o iba a hacer caca y entonces visualizaba muchísimo esa parte. Estaba muy dentro de mí que mi hijo nacería vaginalmente. Y creo que Ujú. eso ayudó mucho, la visualización, las visualizaciones y las relajaciones en la parte de las noches y en la parte previa al parto y luego el acompañamiento de Mariano. Yo recuerdo que él en ese momento se inventó una visualización cuando yo estaba en el agua, que no era la visualización del arco iris, y que era, ¿recuerdas cuando estabas en el mar, en Puerto Rico, en una playa? Y además yo tengo esa playa, o sea, que en mi cabeza, y él me tocaba siempre la frente y me Qué bonito. decía, entonces porque sí que es verdad que el cuerpo, o sea, es algo muy, muy intenso. O sea, yo no diría que es dolor, es algo como una descarga eléctrica, pero que no te duele. O sea, es algo muy, muy intenso. Y entonces él me tocaba así la frente y me decía, Carolina, tranquila, visualízate en esa playa. Y yo estaba además en el agua en ese momento. Entonces, cuando estaba dilatando, pues que vienen las olas, ¿no? Que son las contracciones, y él me tocaba la cabeza, pues conectaba como con esa parte del agua, de la visualización y de estar un poco como confiando en el proceso y confiando en mi cuerpo y en dejarme llevar porque yo tenía claro de que tenía que ser vaginal, sin epidural, natural y aunque fue muy largo, así fue con mi primer parto. Bueno, pues cuéntanos también cómo fue el nacimiento de Sol. Bueno, después de haber tenido la experiencia con Dylan, que fue un parto tan largo y con tantas horas pues, de estar en el expulsivo y demás, pues la verdad que con Sol fue todo mucho más sencillo, más rápido y como más fluido y al final el canal del parto estaba abierto y bien abierto y el cuerpo sabe. Y no había tanta necesidad por nuestra parte de contratar a una doula, porque ya habíamos pasado por una experiencia previa positiva de parto y no había tanta necesidad. Pero sigo pensando que claro que es importante y recomendable tener esa figura que te protege y que te guía, ¿no? Y en nuestro caso, como no era necesario porque de alguna manera esa figura pues la tomó Mariano, ¿no? Y Mariano, mi pareja, pues al final con Sol pues era quien necesitaba estar ahí y no era necesario esa figura. Pero sí, fue todo muy rápido, no sabíamos que iba a ser niña, esperamos Qué bonito. hasta el último día, hasta el último momento y entonces era como en un momento que los médicos, porque fue todo muy rápido, el médico me dijo, mira, tienes que sacarla ya, porque sí que notaba que las pulsaciones del bebé estaban un poco bajas, entonces fue como que veía por los monitores, porque sí que me pusieron monitores, que como que las pulsaciones del bebé estaban bajando, entonces es como una señal de alerta y sí que el médico fue ahí como, venga, Carolina, tienes que sacarla ya. Entonces, porque si no había como que hacer otras intervenciones y era como, venga, vale. Y salió súper rápido, fue súper rápido. Y en ese momento fue como, bueno, ¿y qué es? Yo quería saber en plan qué es. Y nadie me respondía, estaban ahí como
cogieron a Sol en un momento y estaban todos como atendiendo todo al bebé, pero yo era como, necesito saber si es niña o niño. Así que luego fue súper agradable, pues eso, saber que era una niña y que se llamaba Sol, que se llama Sol. Qué bonito. Pues gracias por compartir estas historias tan bonitas con las mujeres. Y antes sí que te quería preguntar un poco con la perspectiva de los años, ¿no? Porque esto hace ya 9 años, ¿no? Que tú te decidiste para hacer esta preparación al parto con hipnoparto. Pero así mirando atrás, mirándote ahora con perspectiva, además de cómo te ayudó para que tus hijos nacieran de una manera como más natural o, bueno, de la manera que tenían que nacer en realidad, ¿no? Porque no es bueno ni malo nada, ¿no? Pero además de ayudar a los nacimientos de tus hijos, ¿a qué más te ha podido ayudar o qué consideras que te pudo traer el hipnoparto? Claro, para mí hay un antes y un después. O sea, para mí las técnicas de hipnoparto llegaron en un momento de mi vida que fue tremendamente transformador porque ahora me dedico a la meditación. Entonces, de alguna manera, para mí, 9 años atrás, esos fueron mis comienzos. Las visualizaciones, la relajación, el estar presente con la respiración, el conectar mente con cuerpo. Yo no lo había hecho previamente, entonces fue como un inicio para el camino en el que estoy ahora y también un inicio de transformación. O sea, cualquier mujer que tenga un hijo no es la misma. Es como una manera de pares a tu hijo, pero luego te pares a ti misma. O sea, porque es volver a nacer, es un antes y un después. Y en mi caso en concreto, pues yo llevaba como una vida como muy estable, muy organizada, era maestra, tal como... Y de alguna manera el que nacieran mis hijos, pues fue muy transformador porque ahora ya no soy maestra, dejé mi trabajo, o sea, ha sido como un proceso de autodescubrimiento y de autoconocimiento a través del hipnoparto, de tenerme a mis hijos y después de hacer un camino con la macrobiótica, con el yoga, con el chikun y con todas estas técnicas que me acompañan desde ese inicio con el hipnoparto hasta ahora ser quien soy, ¿no? Y encontrarme a mí misma realmente, porque ahora, no sé, soy mucho más capaz de tomar decisiones más acertadas, de alguna manera he madurado, ¿no? Y sé poner límites y no sé, es todo un camino y un proceso de autodescubrimiento y os animo a que se haga desde esa parte sana que tiene el hipnoparto, ¿no? Que independientemente de cómo sea tu parto, siempre te va a ayudar. No importa, o sea, yo aquí te estoy contando 2 experiencias de parto positivas, pero no importa, porque siempre, aunque no sean tan positivas, el hipnoparto siempre te va a ayudar a que sea algo mejor, porque Sí, siempre te bueno, va a... sobre todo mis experiencias de parto han sido partos naturales, pero no quiere decir que una experiencia positiva tenga que ser esencialmente un parto natural, todo lo contrario. O sea, lo importante es cómo tú transites la experiencia desde las emociones, los sentimientos y que tú tengas el control de tomar las decisiones, porque si a ti en un momento dado te dijeran el sufrimiento fetal está aumentando y se requiere una intervención, entonces tú hubieras decidido ir a por una cesárea, pero lo harías con la conciencia, también poniendo los detalles que tú quieres, cómo se realiza esa intervención, ¿no? O sea, Claro, una cesárea y puede seguir siendo un parto con hipnoparto igual, muy positivo, ¿no? Es un claro. poco la diferencia. O sea que sí que es verdad, estoy contigo en que el hipnoparto no es para un parto concreto y siempre va a ser, te va a traer siempre va a ser beneficioso, sea cual sea el desarrollo final, ¿no? Así es. De ese Así parto. es, porque de alguna manera el hipnoparto es devolver a la mujer el poder que tiene, Exactamente, independientemente de cómo salga luego, ¿no? Que exacto. a lo mejor luego, pues, vale, yo no quería haber estado 3 horas empujando a mi primer hijo, fue así, lo asumo Sí, y ya está. ujú, Pero, claro, pero de alguna manera es devolvernos lo que hemos hecho como de siempre como mamíferas. O sea, exacto. las hembras de otras especies no sufren y un poco pues devolver el poder a las mujeres que lo tenemos. Sí, el poder de tomar decisiones también. Qué bueno, Carolina, me ha encantado
Me ha encantado esta charla. Además, teníamos pendiente, Carolina y yo nos conocemos muchísimo, pero no conocía muchos detalles de los nacimientos de tus hijos, que siempre lo teníamos pendiente. Así que muchísimas gracias. Gracias Y a ti, Nasira.